Un saludo para ustedes estudiantes, les habla la profesora Kelly Banda. En esta oportunidad me voy a referir a la segunda parte de la guía de ciencias sociales con el tema de las culturas prehispánicas y las culturas precolombinas. Hay que tener en cuenta que aquí hay dos temáticas por tratar. Primero que todo, las culturas prehispánicas fueron aquellas culturas que se citaron o que se ubicaron en los países de hoy Centroamérica, como es México específicamente, y en su gran parte Perú, donde habitó la cultura inca. Estas culturas fueron tres: las culturas aztecas, los mayas y los incas. Fueron las principales culturas que ubicaron y que habitaron esa región de esos actuales países. Entonces tenemos que tener en cuenta de que cada una de esas culturas nos aportó un beneficio a la sociedad y hizo de lo que el mundo es hoy en día, un gran avance de ciencia, de tecnología, de escritura, de muchos aspectos relevantes en la vida de los seres humanos hoy en día. Eso por un lado de las culturas prehispánicas, y por el otro lado encontramos las culturas precolombinas, que fueron las culturas que se ubicaron aquí en nuestro país, en Colombia, y que se han difundido por todas las diferentes regiones y que aún hoy en día, a pesar de que muchas ya han desaparecido, también hay otras que aún siguen vigentes y que son de gran utilidad, de gran conocimiento para cada uno de nosotros, que nos han aportado diferentes prácticas, costumbres, diferentes aspectos folclóricos, diferentes aspectos en todo lo que tiene que ver con la parte cultural, política, artística, es decir, un sinnúmero de aspectos que estas culturas nos han dado a nosotros para poder vivir y mostrarnos como cultura colombiana en el mundo y en toda en general. Entonces tengamos en cuenta de que estos son temas muy importantes para nuestro conocimiento, para las ciencias sociales, para toda la humanidad, porque de ello depende y sabemos de dónde provenimos cada uno de nosotros, dónde vienen nuestras raíces, de dónde vienen todas nuestras costumbres y diferentes aspectos de la vida de los seres humanos que aún a veces parecen pasar por desapercibidos de nuestra vida, pero que tienen su origen y tienen una historia por contar cada uno de ellos. Entonces, allí también tienen una guía de trabajo por desarrollar. Van a encontrar en la última parte de la guía unos mapas, dos mapas, uno del continente americano, otro del país de Colombia. Entonces, en, tengamos en cuenta que es algo muy importante, que en el mapa de América solo van a ubicar las tres culturas prehispánicas, que son los aztecas, los mayas y los incas, y que en el mapa de Colombia van a ubicar las diferentes culturas precolombinas, como la cultura Calima, la Quimbaya, la San Agustín y Tierra Adentro, la cultura Tumaco, la cultura Muisca, la cultura Tairona. Es decir, que en Colombia solo van a ubicar las culturas de Colombia y en el mapa de América solo las culturas que se habitaron en América Latina, en lo que hoy es América, Centroamérica específicamente y parte del sur, que es el país de Perú. Entonces, de esta manera seguimos tratando los diferentes temas y les voy a explicar un poco acerca de lo que fueron estas culturas y lo que éstas le aportaron a nuestra sociedad en la actualidad. Los aztecas se ubicaron en el centro de México y tenían como su centro principal la ciudad de Tenochtitlan. Era una gran metrópolis con grandes edificaciones y templos y una plaza de mercado muy bien organizada. Su principal actividad económica fue la agricultura. Se dedicaron al cultivo de maíz y frijol y desarrollaron un sistema muy importante como fueron las chinampas, que eran especies de balsas construidas de manera artesanal en medio de los lagos, que de esta manera pues le facilitaba el cultivo ya que tenían el recurso del agua y así podían comercializar los diferentes productos y de esta manera también pagar sus tributos. Los mayas se ubicaron en la parte sur de México y en los países que hoy en día se conocen como Guatemala, Belice y Honduras.
Su mayor interés fue el tiempo, por eso se dedicaron a observar los astros necesarios para predecir el clima y de esta manera obtener unos mejores cultivos. Y así construyeron lo que hoy en día se conoce como el calendario maya. Crearon símbolos matemáticos y se dedicaron a escribir diferentes textos en lengua maya, como fueron el Popol Vuh, que relataba el origen del mundo, y el Chilam Balam, que eran crónicas o historias de sacerdotes y chamanes. Tenemos los incas. Se ubicaron en el Cusco peruano, hoy en día el país de Perú, y donde crearon y construyeron la ciudad de Machu Picchu, un lugar muy turístico en la actualidad. Tenían una vida muy estricta, se basaba en el cumplimiento de diferentes leyes relacionadas con el trabajo. Se dividieron en varias regiones y cada región tenía su propio gobernador, sus propios dirigentes. Y organizaron los clanes, eran diferentes grupos de familia para facilitar así la unidad y la adoración de los dioses. Su religión era muy naturalista, es decir, que adoraban a dioses de la naturaleza, su principal dios fue el sol. El cultivo que más se daba en este imperio fue el cultivo de maíz y la papa. La educación inca duraba 4 años. En el primer año se enseñaba o se aprendía la lengua inca, en el segundo año la religión, en el tercero los secretos de los quipus, que eran instrumentos para las cuentas y fechas, y en el cuarto año último se aprendía la mitología y la historia de los incas. Bueno, entonces ya conocimos un poco de las culturas que habitaron en el continente americano. Ahora vamos a conocer un poco de las culturas que habitaron en Colombia antes de llegar los españoles a nuestro país. La más antigua fueron San Agustín y Tierra Adentro, que se ubicaron en los límites de los departamentos de Huila y Cauca. Construyeron diferentes monumentos funerarios tallados en piedra y demostraron un sentido muy religioso en cuanto a sus dibujos de templos subterráneos y los cultos a los muertos. La cultura quimbaya, que se ubicó en el departamento del Quindío, se destacó por su orfebrería. Elaboraban diferentes pectorales, brazaletes y collares en oro. Desarrollaron en su gran mayoría también la agricultura. La cultura calima, que se ubicó en el departamento del Valle del Cauca, se inició como una sociedad agricultora, pero más adelante también se dedicó a la orfebrería, al trabajo del oro, elaborando máscaras y diademas. Construyeron viviendas sobre plataformas artificiales llamadas tambos. Cultura tumaco, que se ubicó en la región pacífica de Colombia. Se dedicó a la pesca, al desarrollo de la cerámica, es decir, trabajaban diferentes elementos en cerámica y barro, pero también su gran fuerte fue la orfebrería y utilizaron la canoa como un medio de transporte. Dentro de estas culturas precolombinas, las más importantes que tenemos y las que más legado cultural nos han dejado nosotros los colombianos han sido la cultura muisca y la cultura tairona. Fueron las más desarrolladas y las más amplias. La cultura muisca, que se ubicó en la meseta cundiboyacense, fue una de las más desarrolladas en Colombia, como ya se los decía, tenía una amplia tecnología muy variada y su principal cultivo fue el maíz. Trabajaron la orfebrería en las figuras de utensilios de cocina, vasijas de barro y adornos. Utilizaron la tumbaga o mezcla de oro y cobre, es decir, mezclaban el oro y el cobre para diseñar diferentes elementos y de esta manera también lo fundían. Esta cultura tenemos que tener en cuenta que sus rasgos principales y sus reliquias las encontramos especialmente en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, donde tuvieron su gran auge. La cultura tairona también es una de las culturas más importantes, se ubicó en la Sierra Nevada de Santa Marta, hoy en día aún todavía sigue vigente esta cultura
y utilizaron diferentes técnicas para la agricultura muy avanzadas. Cultivaron maíz, yuca, frijol y algodón como sus principales productos, y por su cercanía al mar también se dedicaron a la explotación de sal marina. Entonces estas fueron las culturas que más rasgos nos han dejado y más aportes nos han aportado a nuestra cultura colombiana. Espero que de esta manera, con esta información, puedan ustedes desarrollar la actividad que tienen en la guía de trabajo. Hay diferentes puntos por responder y por hacer. Y espero que les sirva de gran provecho toda esta información, y de esta manera también pues conocimos un poco de dónde vienen nuestros orígenes, de dónde tenemos grandes desarrollos que nos dejaron estas grandes culturas indígenas en nuestro país y en nuestro continente América.